Buenos días. Seguimos con la fuerza de la palabra. La lectura orante todos los días. Tomamos el Evangelio, lo proclamamos, lo meditamos, lo oramos y lo llevamos a la vida. En este contexto de la naturaleza le damos gracias a Dios hoy porque nos sigue hablando, nos sigue acompañando en el día a día. Los invito para que hoy meditemos la palabra que nos da la iglesia, capítulo 5, versículos 43 al 48 del Evangelio según San Mateo. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿han oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, recen por los que les persiguen y calumnian. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo, como siempre, el entendimiento de esta palabra. Es Él el que nos permite adentrarnos en el sentido más profundo, después de proclamarse, de meditarse, de orarlo y llevarlo a la vida. Por eso volvamos a tomar el texto, segunda vez, tercera vez, varias lecturas, mirando los detalles, las palabras, los gestos de Jesús, la enseñanza fundamental, toda la enseñanza primordial, las otras características que se pueden leer también en todo lo que Jesús dice y hace. Ese es el Evangelio, que es una enseñanza para hoy, no para otros ni para después, es para mí y para hoy. Esa es la característica. Por eso, ¿qué nos dice hoy Jesús? ¿En qué parte del Evangelio estamos? ¿Qué hemos venido escuchando hoy? ¿Qué se nos dice? Hay una invitación que es muy fuerte. ¿Cuál es? ¿Cuál es el semblante que nos presentan allí de Dios Padre y la invitación final que es también asemejarnos a Él? Por eso, dispongamos el corazón, la mirada y la voz hacen que este texto tome vida y el corazón reposa en el sentido más profundo del texto. Segundo momento, meditación. Hemos venido caminando en el Sermón de la Montaña, capítulo 5 según San Mateo. Primero las bienaventuranzas y después las antítesis. ¿Qué es eso? Jesús nos toma unos casos particulares, a los que lo escuchaban en la época, para nosotros hoy, y dice: han escuchado que se dijo, pero yo les digo. Y hemos dicho, como él también lo explica, no es para abolir los 10 mandamientos, ni la ley, ni la Torá, sino para darle una plenitud para que no se quede solo en la letra muerta, sino que se comprenda el espíritu más profundo de un camino que propone ya Jesús, no en el no haga, sino en el dichoso y feliz si hace esto. Porque el que ama va más allá de cumplir lo mínimo, lo hemos comentado. El Evangelio de ayer continúa hoy. Es una temática muy parecida. Y lo propone en un punto muy alto, seguramente muy difícil, pero vamos a tratar como de profundizarlo hoy y pedirle al Espíritu que nos dé como la capacidad de comprenderlo y llevarlo a la vida. ¿Qué nos dice Jesús ya en el versículo 43-48 de este capítulo 5? La sexta antítesis dice: han escuchado que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Capítulo 19, versículo 8 del libro del Levítico dice amar al prójimo. Lo que pasa es que para el hebreo el prójimo es el de la familia o el nacional. Jesús termina diciendo aquí: y aborrecerás a tu enemigo. Ustedes van y miran, no dice así tal cual, pero como tiene la capacidad de leer el corazón, Jesús sabe que eso se volvió como una normatividad en Israel, tratando de enemigos o a los que no son hebreos o los que no hacen parte del círculo cercano, y entonces se habían creado como una forma de rechazar a otros. Y Jesús quiere mostrarles quién es el prójimo. El prójimo son todos, sin excepción. Y aparte de que había recuperado el mandamiento de estar unido
al amor de Dios. El primer mandamiento es: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Deuteronomio 6:4, trae de Levítico 19:8 y le dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Los vuelve un mandamiento. Y dirán los expertos: es que al principio eran dos y estaban en momentos distintos. Pero Jesús quiere mostrarles: eso fue una división humana. El precepto fundamental siempre ha estado unido. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Lo dirá San Juan más adelante: cómo dice uno que ama a Dios a quien no ve, si al prójimo que tiene aquí cerquita no lo ama. Y Jesús, inclusive en una enseñanza que no queda en la Escritura, va caminando con los apóstoles y les explica, mirando un árbol que está en el camino, que tiene dos ramas muy entrelazadas casi desde la raíz. Empieza a decirles como si eso se separan, esas ramas que están tan unidas, matarían el árbol. O si alguien tan experto logra partirlas muy bien, pues se muere una de las ramas y la otra termina dando muy poco fruto. Jesús, tratando estas bienaventuranzas y estas antítesis de han oído que se dijo, pero yo les digo, está poniéndonos a la base ese mandato principal, que es uno solo: amor a Dios y amor al prójimo. Y hoy, en el punto más elevado del amor al prójimo, porque no solo se ha contentado con recuperar un precepto que lo habían vuelto dos, y el segundo era muy poco, pues como muy poco llevado a la vida en el amor al prójimo. Se habían quedado muy en mi relación con Dios es esta y obras exteriores, y les faltaba misericordia. Por eso decía Dios: quiero misericordia y no sacrificios. Jesús recupera el valor del precepto fundamental del amor a Dios sobre todas las cosas, y el camino para ello es amar al prójimo. Y fuera de eso, después propone perdón 70 veces 7 ilimitadamente, y no contento con ello, pues ya también había purificado aquí en el prójimo es todo hombre y mujer, no solo mi familia, no solo el connacional, y fuera de eso hoy lo lleva a un nivel al enemigo. Y a ustedes y a mí eso nos suena muy duro. Ayer ya tratábamos de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y hablábamos cómo en un momento de la historia eso fue una medida como para que controlaran la venganza. En la misma medida usted se podía vengar, pero esta propuesta de las bienaventuranzas y de estas explicaciones que da después Jesús es un cambio, un valor fundamental, rotundo, un cambio de pensamiento para que vayan más allá y no se queden con la letra muerta, sino que vivamos el espíritu del mandamiento del amor. Toda una transformación del corazón. Por eso el texto empieza recordando esta situación que se vivía, el mandamiento de amor al prójimo, pero se habían quedado aborreciendo a otros. No, es para todos. Y ir más allá, y les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, recen por los que los persiguen y calumnian. Podríamos seguir diciendo con Jesús: ruegue por quien lo persigue, justifique a quien lo calumnia, bendiga a quien lo maldiga, hágale el bien al que le hace daño, sea pacífico con el furioso, condescendiente con el que le desagrada, socorra de buena gana a quien recurra a nosotros y sin aprovecharnos de él. Es cada vez más y más y más, no lo mínimo y lo mínimo, lo mínimo. El amor es el motor para poder llegar a ese nivel. Ahora bien, claro que a uno nos duele si nos tratan mal. Enemigos tristemente se van dando, y hasta en la misma familia cuando empezamos a odiarnos. Pero lo decíamos hoy, inclusive en la homilía, en la homilía de ayer, como el enemigo del ser humano es Satanás. Diabolos es el que divide la voluntad y ha causado daño a esta unidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Ese es el verdadero enemigo. Tristemente nos vamos haciendo enemigos. Sí, es una realidad, no podemos vivir tampoco fuera del mundo. Sí hay realidades de personas que nos desagradan, que nos hacen el daño, que verdaderamente se han vuelto enemigos. No solo pues a nivel nacional y de grupos humanos, sino particularmente. Hay personas que nos hacen el daño. Pero también lo meditamos desde ayer, como la propuesta de Jesús es responder diferente. Y esta respuesta diferente tiene que poner a pensar al otro. Y esta respuesta diferente puede llegar a ciertos niveles dependiendo cuánto dejamos entrar a Dios. Si Dios está dentro de nosotros, tenemos fuerza para vivir esta palabra. Él es el primero que la ha llevado a cumplimiento. Y nos ha propuesto un ejemplo de vida. Porque sabemos que vivir en el odio, en la sed de venganza, en esa opresión de no sanar muchas cosas, ¿quién es el que sufre? Nosotros mismos. Jesús viene aquí a dar un camino de liberación, y es el amor que transforma.
por eso quiere llevarlo y proponerlo. Vea, este es el punto más alto. Y él en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una invitación muy fuerte que sí se puede. De hecho, hay una historia real, también la meditábamos ayer en la homilía de la Eucaristía, como Mandela, presidente de Sudáfrica, le tocó en una época desde 1962, en unas luchas por unas injusticias contra los negros en un país donde había minoría blanca, pues ser perseguido. Está 27 años en la cárcel, situaciones infrahumanas, la mayor parte de su estar preso. Después lo trasladan a otra prisión hacia el final y logran que después recupere la libertad después de 27 años de estar preso. Inclusive ya llega a la presidencia de Sudáfrica y empieza a establecer toda una forma de gobierno muy distinta a la venganza que pudo haber planteado. En el primer año de su reclusorio, de estar preso, se muere su madre y su hermano mayor. Y algún día, siendo presidente, sale a la calle y se va a almorzar en un lugar muy central. Y van con él soldados y escoltas y se sientan y ven que un hombre está ya solo comiendo en una mesa y el presidente lo llama, Mandela lo llama a que se siente en la mesa y el hombre acepta pero con la cabeza muy gacha, siempre muy abajo, y empiezan a notar lo que empieza a comer con ellos y le tiemblan las manos y él es ahí como sin saber qué hacer y los soldados notan eso y empiezan a mirarlo. Termina la comida, Mandela lo despide, le da la mano, él casi que ni levanta la cabeza y se va. Y entonces le dicen los escoltas al presidente Mandela, bueno, y este hombre se ve que estaba muy enfermo, y mira, estaba temblando, ¿qué será lo que le pasa? ¿Por qué será que reacciona así? Y Mandela les había dicho, no es por eso. Y miraban extrañados a él qué les iba a decir, y les dice Mandela que ese hombre que se había sentado ahí, que estaba temblando, había sido guardián de él en la cárcel. A él le había pedido agua y se la negó. Le había pedido el mínimo trato fundamental y se lo negó. Lo trató mal, injustamente, se burló de él. Perdónenme lo que va a decir, se orinó en la cara de él. Así es la narración de la historia. Y entonces les dice Mandela, él estaba temblando porque pensaba que yo ahora que soy presidente iba a reaccionar de la misma forma como él me trató. Y dice Mandela, yo no soy así. Yo no soy así. Esa conducta no forma parte de mi carácter, ni de mi ética, ni de mi ser. Y da unas expresiones que yo quiero que meditemos con esto del amor al enemigo. Las mentes que buscan venganza destruyen los estados, mientras que las que buscan la reconciliación construyen naciones. Mandela había dicho, al salir por la puerta de la libertad, de la cárcel, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo prisionero. Muy profundo hoy, muy para lo que nos enseña Jesús hoy. Si no se deja atrás el odio, la ira, el resentimiento, me hicieron, y mi mamá, y mi hermano, y mi hijo murió, y esto, y me cargo, y me lleno de cosas, sigo siendo prisionero. Hoy hay un ejemplo que sí se puede. La verdad, no sé cómo era de creyente Mandela, que ya falleció, pero con lo que hizo, verdaderamente se constata como un seguidor de Jesús, que ya lo ha enseñado, amor al enemigo. No más ley del talión, antes todo lo contrario, la nueva ley del amor. Ama y haz lo que quieras, dice San Agustín. Por eso entonces, esto es toda una propuesta para quitar este espiral de odio, como decíamos ayer. El amor al enemigo. Justifique a quien lo calumnia. Difícil. Ruega por quien lo persigue. Para valientes. Sea pacífico con el furioso. Jesús nos ha dicho, bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Y ser manso no es ser bobo ni apocado, como decíamos el otro día, no, es ser valiente y dar otra propuesta. Y ser pobre de espíritu es poner toda la confianza en Dios. Y toda esta narrativa de las bienaventuranzas con estas enseñanzas particulares con relación al prójimo, han oído que se dijo, pero yo les digo, nos llevan a un punto de entender Dios es el papá de todos. En el prójimo está Dios. El alma
del prójimo es un trono de Dios. El cuerpo del prójimo es un templo de Dios. Cuando yo comprendo eso, voy aprendiendo de Jesús a tener otra mirada sobre los que nos agravian y nos hacen daño. Yo sé que suena muy bonito decirlo en palabras, pero para que vayamos con una fuerza del Espíritu Santo para comprender hoy más, porque nos quedamos en los prejuicios y en las iras y en las peleas y en las venganzas y en violar mis derechos. Claro, uno puede defender sus derechos y uno puede hablar. Lo decíamos ayer cuando a Jesús lo bofetearon, él claramente con control le dijo, bueno, si he dicho algo malo, dime en qué he fallado, pero si no, entonces ¿por qué me pegas? Se puede denunciar y hacer acción profética, pero no en la misma sentido del odio. Entonces me dan odio, genero odio, me dan violencia, genero violencia. Respondo de la misma manera. El seguidor de Jesús responde distinto. Hoy Mandela con este ejemplo nos muestra, respondió distinto, lo sentó a la mesa. Imagínense, sentarse a la mesa. Y no reaccionó como el poderío que podría dar, reaccionar, humillarlo, por lo menos haberle dicho algo, no. Lo sentó a la mesa. Aprendizajes que hoy nos da la palabra que siguen siendo vigentes para comprender hacia dónde vamos. Por eso la palabra profundiza aún más y quiere mostrarnos cómo Dios, Jesucristo, viene a mostrarnos que verdaderamente se puede actuar con la gracia de Dios. Por eso recen por los que los persiguen. Eso es dar un paso de gigantes. El gigante es Jesús y eso es quererlo seguir a Él, rezar por el que le hace daño a uno. A veces no sabemos qué le pasó en la vida, qué historia ha tenido, o de pronto sí, pero nos ha faltado mirar que le ha faltado muchas cosas que tal vez yo sí tengo en paz, en formación, en valores, en muchas circunstancias, y solo Dios conoce lo que ha pasado en la vida de alguien, en el corazón de alguien, para poderlo juzgar. Eso no significa como, los que estás haciendo estás bien, no es justificar el mal, pero es cambiar la perspectiva. Y por eso Dios va diciendo aquí, actuar como Dios, así serán hijos de Dios, que es su Padre que está en el cielo y hace salir el sol sobre malos y buenos. Somos todos hijos de Dios. Como un padre o una madre que les duele que los hijos peleen, puede que sabe que objetivamente hay unos que están haciendo mal y seguramente los padres tratan de corregirlos, pero persisten ahí, pero quieren que haya buen trato entre todos. Y por eso dice, porque si aman a los que lo aman, ¿qué premio tendrán? ¿Qué mérito tienen? Lo mismo hacen los publicanos. Estaba hablando de Hebreos, pues ustedes que hablan mal de estos y esos también quieren a los hijos o a los que los quieren. O a los paganos que ustedes que no conocen a Dios pueden actuar hasta mejor que nosotros. Entonces por eso, por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Después de todo este recorrido de las antítesis, las bienaventuranzas, pone el broche final. Sean perfectos. ¿Y cuál es la perfección que se nos pide? En el amor. Porque Dios, dice San Juan, es amor. Dios es caridad, es lo mismo. Inclusive de su amor y de su caridad, que es el atributo principal de Dios, es la esencia de Dios, de ahí brotan los otros atributos. Porque ¿qué no es sino la sabiduría un amor que enseña? ¿Qué no es sino también la misericordia un amor que perdona? ¿Qué es la justicia sino un amor que da a cada cual lo suyo? Todo se desprende del amor de Dios. Es el Padre de todos, creados a imagen y semejanza de Dios. En el hermano está la presencia de Dios. Entonces, frenar el odio y el rencor ya es un respeto por la presencia de Dios en él. Él es el todo y en cada uno de nosotros está Dios. No a la manera como piensan los hinduistas sobre el panteísmo, que es de la esencia de Dios. No, Dios es otro, pero viene a morar en nosotros. Nos ha creado, somos las criaturas y todos formamos parte de esta creación de Dios. Entonces, cuando conocemos y trascendemos y reconocemos este amor tan grande de Dios que sigue dando tiempo, haciendo salir su sol y dando tiempo de cambio y transformando el mundo con quienes se dejan transformar primero ellos, eso tiene otro sabor distinto y esto tiene otra alegría. Entonces, por eso, miremos hoy toda esta fuerza de Jesús, esta enseñanza del amor al enemigo, este ser perfectos en el amor. En últimas, cuando nos presentemos delante de Dios, lo hemos meditado, es lo que va a quedar, las obras del amor. Ahora bien, quiero hacer una precisión. En este amor al enemigo, pues, ustedes me dirán, entonces tengo que estar todos los días con alguien que me odia y efectivamente me hace daño. Y puede ser muy cercano, un hermano, una familiar.
Y la respuesta no es que tenga que estar todos los días con él, porque puede que no sean capaces de obrar y eso genere más odio. Pero cuando por alguna circunstancia se comparte, se le hace el bien. Cuando viene el dolor de que me hizo y esto, el bien se hace. Señor, yo te entrego a mi hermano, te entrego a fulano de tal, tú lo conoces, tú sabes qué ha pasado en su vida. Entra en su corazón, enséñame a perdonarlo. 70 veces 7, o sea, ilimitadamente. No es que siempre a toda hora ya yo me dejo pisar, no. Pero sí, por lo menos un amor efectivo. El amor afectivo, ya de tenerle cariño, eso sí ya es tener madera de santo. Es otro punto y estamos invitados hoy también con ese sentido. Pero por lo menos amor efectivo es, le hago el bien. Y tengo la conciencia tranquila, porque yo nunca lo he tratado mal, porque él me trata mal y yo le devuelvo a mal, le devuelvo bien. Eso da alegría. Eso tarde que temprano lo tiene que reconocer el otro. Y así es el amor que transforma. Y eso me va acercando a la perfección de mi Dios, que es mi dueño, mi creador. ¿Tiene pleno derecho sobre mi vida, Dios? Claro. Y le respondo, amando a un hijo de él, que de pronto objetivamente es equivocado, pero como Dios ve mi intención del corazón y la intención es que este otro como que abra los ojos, se le caigan las escamas y si mi ejemplo puede servir, bendito sea mi Dios. Qué bueno hoy poderle pedir a Dios esa fuerza, esa gracia del amor efectivo y poder llegar al amor afectivo ya del corazón, es decir, bueno, me ha hecho daño, pero mira, Dios es un hijo tuyo y lo quiero. Eso ya es otro nivel. Pero vuelvo y repito, no es que a todas horas tengamos que estar con alguien que definitivamente no quiere cambiar, pero que si está en nosotros y el día que toca compartir con él, o más que toca es por las circunstancias, o se le hace el bien, sin mirar a quién. Este me ha ofendido, yo le hago el bien. Yo lo hablo aquí muy bonito, yo sé que para mí también es muy difícil, pero es el sentido de derribar todo aquello que es división, odio, murmuración, pelea, contienda, que es la propuesta del enemigo. Aquí es la perfección de quien es el amor, Dios. Y lo que en últimas cuentas es cómo nos vamos modelando según creados a imagen y semejanza de Él. Y entonces si no tenemos la caridad y si no tenemos el amor y si no tenemos el perdón, podemos decir que queremos a Dios de boca, pero no estamos con Él. Porque el que no ama, no lo busca. Quien no quiere perdonar, pues está ahí anclado con un peso que lo asfixia y es prisionero. Mandela dijo, tengo que quitarme todos estos odios, estas iras, porque si no sigo siendo prisionero. Que esa sea la propuesta de este día. Pidámosle a Dios hoy con fe que nos dé esta fuerza, porque esto es para valientes que quieran asemejarse a Dios amor. Hagamos oración. Bendito sea Señor Dios del universo, porque eres el amor, porque eres la caridad, porque nos das fuerza para compartir con quien nos desagrada, quien nos ha hecho el daño, para responder con otra propuesta, para no quedarse en amar a los que nos aman, sino ir más allá, Señor, y hacerle el bien a los que nos injurian, nos persiguen, nos calumnian, como habías dicho también en las últimas bienaventuranzas. Eso da la felicidad de asemejarnos a ti, que no obras como nosotros los hombres. Te amamos, Señor Jesús, que incluso en la cruz estás perdonando a los que están llevándote a la cruz. Enséñanos a dar pasos de santidad. Enséñanos a crecer en la perfección del amor. Enséñanos a asemejarnos a ti. Enséñanos a comprender que tú estás en cada uno de los hermanos, inclusive los que puedan ser desagradables, los que objetivamente han hecho daño, y que con nuestro testimonio podamos enseñarles a ellos que tú estás en el corazón de ellos y que también tienen la fuerza y también tú estás ahí para transformarlos. Que esta propuesta la podamos llevar en el día a día, que con estos ejemplos que vamos meditando de muchos, que aún, inclusive sin llamarse cristianos, han obrado en el amor, podamos aprender efectivamente a dar lo mejor todos los días. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué situaciones no he sanado? Rencores, odios, violencias, ganas de venganza, lo meditábamos ayer. Sigamos hoy pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza de que Él entre y Él, siendo el amor, nos dé la capacidad de transformar y de responder distinto a como el mundo invita a responder. Que nos quitemos el peso de los odios, de las iras, que hoy con este ejemplo de Mandela podamos ver que la propuesta tiene que ser diferente, porque si no el mundo sigue igual.
Jesús, que conoce el corazón, ha dejado escrito esta enseñanza. Él mismo la vivió. Y nosotros que nos llamamos seguidores de Cristo, verdaderamente estamos tratando de llegar a este nivel, que es un punto muy alto, pero queremos llegar a este nivel de Jesús, para que cuando pase la figura de este mundo le podamos mostrar a Jesús las obras del amor. Pues hoy presentémosle los nombres de aquellas personas que se han vuelto como enemigos para nosotros, que nos han hecho el mal. Hagamos efectivo esto de pidan por los que los hacen el mal. Oremos hoy por ellos. Pidámosle a Dios que con la mirada de Él comprendamos cosas que tal vez de la realidad de la vida ellos no comprendíamos, que uno dice, ya entiendo por qué este obra así. No es para justificarlos, pero por lo menos para tener una fuerza, para tener otra propuesta de darles otra respuesta. Que no nos abajemos a las propuestas de los que nos hacen el mal, sino que les presentemos a un Dios que los ama y que quieren que ellos se convierten y se salven. El Señor los bendiga, los llene de su gracia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.